22 de agosto de 2020. Se va haciendo largo mantener el hilo de las pandémicas. Hoy pensaba en cómo el diseño, o quisiera hablar de cómo el diseño segrega, de cómo el diseño discrimina, de cómo el diseño es racista. Y uno podría decir, bueno, técnicamente el diseño es un quehacer, y en tanto que hacer no puede discriminar, ni ser racista, ni segregar, pero hay prácticas difundidas que portan semillas de racismo. Esa es la pregunta para hoy. Es curioso cómo cantidades de personas comienzan a hablar del diseño desde el momento en que nace, como oficio, profesión, disciplina o como todas las anteriores, y naturalizan su existencia desde el momento del surgimiento histórico de tal designación. Así, diseño se desparrama en todas las direcciones geográficas y temporales y se olvida que ese oficio, profesión o disciplina, o todas las anteriores, nace, entre comillas, en algunos lugares. Se les atribuye a algunos pioneros y padres fundadores, algunas escuelas de algunas partes del mundo que difícilmente podrían dar cuenta de lo que pasaba en otros lugares o en otras épocas. Es decir, se proyecta la invención contemporánea sobre el pasado, así como cuando se habla del arte prehistórico. Es simplemente la comprensión de unas personas en un momento dado de las expresiones de otras en otra época. Así las cosas se universalizan términos y se desvanecen todas las sutilezas de lo local. A mí me cuestiona lo que tiene sentido en contextos particulares y para grupos humanos particulares, algo que escapa a la percepción de quienes viven en un mundo único donde ya se decidió que la realidad ahora para siempre y para todos los grupos humanos en todos los tiempos. Se captura el pasado de otras gentes y así funcionan las disciplinas como dispositivos coloniales, se clasifica, se estandariza y sin embargo, y si así fuera, aún si aceptáramos el ejercicio del diseño como anticipación, disposición, prefiguración y elaboración de la materialidad como un concepto aplicable en todas partes y a todos por igual, aunque muchos de aquellos a quienes se les aplica lo desconozcan o lo llamen de otra forma, por aquí ya se levantan cantidades de voces que señalan rastros de racismo o de diseño racializado en la descripción, trayectoria, transcripción, traducción cultural que acompaña el diseño de la corriente principal. Eso estaría vinculado a hablar de diseños de los sures, a hablar de diseños otros, a hablar de diseños con otros nombres, todas esas cosas que yo diría llamar disocons, tratando de escaparme del término, de un intento de aproximarnos a todos esos lugares donde se diseña sin que la palabra diseño aparezca. Ahmed Ansari, un diseñador pakistaní, profesor que educa en los Estados Unidos, analiza en un texto donde habla de diseños y métodos, la universalidad de algunos toolkits o cajas de herramientas que supuestamente utilizan cualquiera en cualquier lugar. Es el auge del design thinking y señala Ansari que obran estos toolkits o cajas de herramientas multiusos con una dinámica de inclusión y exclusión simultánea, porque mientras se universalizan como engullendo, influyendo, envolviendo otras culturas fuera del ámbito anglo-europeo donde nacieron, y él habla de los toolkits de Frog Design y de IDEO, empresas famosas de diseño, que supuestamente apuntan a evidenciar una universalización de la práctica del diseño mediante la creación de unas herramientas de acción colectivos y de recursos para que las personas logren en todas partes actividades tangibles mediante colaboraciones guiadas y no lineales. Señala Ansari que la tal inclusión a veces tiene que ver con un poco de ocupación de los espacios de los otros, porque la inclusión no va más allá de traducir contenido a otros idiomas fuera del inglés en que se escribieron los textos originalmente, y no
hace partícipe el conocimiento ni las maneras de otras regiones, culturas y comunidades que terminan fagocitadas, devoradas, eh, hacia unas formas universales que ni siquiera hacen alusión alguna a las diferencias socioculturales y dan cuenta de una lógica singular aparentemente universal. Y claro que es universal, pero es la universalización de un solo mundo. Entonces, resultan herramientas que avanzan borrando o excluyendo, y todas esas universalizaciones pueden y deben ser cuestionadas. Curiosamente, diseño mismo es una de esas universalizaciones. Y, y en ese sentido, esa caja de herramientas, ese toolkit universal de pensamiento en diseño, de design thinking, se va traduciendo, se va exportando a diestra y siniestra, y hay que preguntarse quién se beneficia con eso, cómo se usa, cómo inciden las formas locales, cómo transforma la naturaleza de la práctica, la pedagogía del diseño, cómo influyen las dimensiones sociales y políticas de la práctica local, eh, quiénes las defiendan, quiénes los reprimen, ¿cierto? Y hay muchísimas posturas teóricas que hablan al respecto. Por ejemplo, Safilla o Safia o Moya Noble tiene un texto que se llama Algoritmos de opresión, que cabría la pena buscar, y habla de cómo una inocente búsqueda en un motor como Google da cuenta de ciertos sesgos y dice que basta buscar en inglés black girls o white girls para darse cuenta después de un tiempo de las diferencias que aparecen. Eh, a veces estereotipos raciales de las mujeres negras son de esta manera y las mujeres blancas son de esta otra, van generando diferencias y a la vez van configurando ideas, identidades y actividades. La discriminación por datos es algo real. Safia Moya Noble sostiene que la combinación de intereses privados al promover ciertos sitios y el monopolio de unos pocos motores de búsqueda en Internet conducen a configurar la realidad mediante un sesgado número de algoritmos que privilegian la blancura, el anglosajonismo y discriminan a las personas de color. Bueno, hay muchísimos autores que previenen sobre esto. Entonces, la realidad que vemos por esta cajita de Internet es universal, pero solo desde una forma de universalizar, ¿no? Ahí tiene que ver con cómo se crea, mantiene y disemina las diferencias e incluso a veces las luchas contra las diferencias que resultan también caricaturizadas. A mí, por ejemplo, me cuestiona en el mundo del cómic la tendencia, comentaba mucho eso con mi hermano José Gabriel Gutiérrez, a veces a reescribir, que puede ser una cosa de resistencia, las historias clásicas de personajes que eran blancos al comenzar el cómic, reescribirlas con personajes de color cuando se podrían plantear narrativas de personas no blancas o polícromas en sus propios términos. Ah, esto lo vinculo también con el hecho de la ultra datificación de la existencia. Ahora hay cantidades de páginas de internet que están a toda hora pidiéndonos los datos si queremos saber un poco más, nuestra edad, y esa es como la expansión de algo también relacionado con el racismo, de tecnologías carcelarias, de una forma vigilante que se ha expandido por todos lados, fuera de lo carcelario y de lo judicial, a hospitales, escuelas, universidades, bancos, centros comerciales y en general a toda la vida digital. Y eso está vinculado con unas lógicas que marcan disparidades, sometimientos, y en la aparente imparcialidad de estas tecnologías se profundizan jerarquías, sistemas de control, eh, y, y, hay que estar atento a esas tecnologías de captura, ¿no? Que pasan o que vienen de un mundo de las prisiones y terminan eh, edulcoradas o suavizadas en la vida cotidiana.
De esto trata mucho una profesora de Princeton, Rua Benjamin. Y hay muchísimos más fuera de Ahmed Ansari, de Benjamin, de Safiya, de los que he nombrado, por ejemplo, Senongo Akpen, que habla de la diversidad cultural que permea el diseño, o Grada Quilombo, que es afroportuguesa, que habla de los microrracismos y demás. Entonces, cabría ver si las tecnologías, si los artefactos, si las gráficas portan, expanden formas de superioridad, de privilegio o de discriminación. Todo diseño libera y todo diseño oprime, dice un autor alemán que se llama von Borries. Hay muchas cosas que hablar, pero esto fue suficiente para el día de hoy sobre diseño y racismo. Dejaré algunas referencias bajo el video por si alguno quiere observarlas o examinarlas. No hago nada nuevo, husmeo por ahí unos textos en inglés que no están tan difundidos en español y los comento. Un pandérmico saludo en esta pandérmica noche. Muchas gracias.